Feliz día del Señor. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Seguimos tratando el tema del Sermón del Monte en el día de hoy. Ya habíamos visto la introducción unas semanas atrás y quiero hoy continuar con esa introducción un poco más antes de entrar en la primera bienaventuranza. Volvemos a leer en la palabra de Dios donde el Señor dice, donde dice la Biblia, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Recordemos, esta enseñanza fue a sus discípulos principalmente. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una vez una escritora llamada Hannah Whitall Smith, que escribió un libro, que es un libro bastante popular en inglés, llamado El secreto cristiano de una vida feliz. Y ella dice que en una ocasión alguien se acercó a ella y le dijo lo siguiente: ustedes los cristianos parecen tener una religión que los hace miserables. Es como un hombre con dolor de cabeza, no quiere deshacerse de su cabeza, pero le duele mantenerla. Y así muchos piensan de los cristianos, porque los cristianos no están viviendo vidas gozosas, vidas bienaventuradas. Y por lo tanto esa cita es una cita que es importante para nosotros. En el Sermón del Monte, cuando habla aquí del Señor enseñándoles, en el griego esta oración describe una acción repetida o habitual. Y quizás podríamos traducirlo de esta manera: esto es lo que solía enseñarles el Señor. En otras palabras, Mateo nos ha indicado en griego para mayor claridad que el Sermón del Monte no es un sermón de Jesús entre otros, sino la esencia de todo lo que Jesús enseñaba constante y habitualmente a sus discípulos. En otras palabras, hermanos, el Sermón del Monte es aún más importante de lo que pensamos. Si es así, Mateo quiere hacernos comprender que se trata de la enseñanza oficial de Jesús. Que en el Sermón del Monte Jesús les abrió su mente y corazón a sus discípulos, que es el sumario de la enseñanza que Jesús solía compartir en su círculo íntimo. El Sermón del Monte no es nada menos que la memoria concentrada de muchas horas de comunicación, de corazón a corazón entre el maestro y sus discípulos. Eso lo dice el famoso escritor William Barclay. Y yo creo que es así, porque en la Biblia hay varias listas de características o cualidades que un cristiano debe tener. Aquí el Sermón del Monte nos da una lista, pero también en segunda de Pedro 1 nos da otra lista. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es
ciego. Otra lista que la Biblia espera que el creyente tenga cada una de estas cualidades en 2 de Pedro 1. Pero también la lista más famosa quizás en el libro de Gálatas, capítulo 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, entendemos que estas listas nos dan cualidades que no podemos escoger una u otra, sino todas son parte de una vida dichosa, de una vida feliz. La vida de Cristo. ¿Quién era el supremo ejemplo de estas cualidades? El Señor Jesús. Obvio. Barclay continúa hablando, diciendo que estas bienaventuranzas no son piadosas esperanzas de algo que puede ser. No son luminosas pero irreales profecías de alguna futura bienaventuranza. Son felicitaciones de algo que ya es. La bienaventuranza que pertenece al cristiano no se pospone a algún futuro reino de gloria. Es una bienaventuranza que existe aquí y ahora. No es algo en lo que el cristiano entrará, sino algo donde ya ha entrado. La bienaventuranza dice en efecto, oh la bendición de ser cristiano, oh el gozo de seguir a Cristo, oh la diáfana felicidad de conocer a Jesucristo como Maestro, Salvador y Señor. La misma forma gramatical de las bienaventuranzas es una afirmación de la emoción jubilosa y la radiante dicha de la vida cristiana. Bienaventurados, dichosos, gozosos los creyentes en Cristo. Y ante la realidad de las bienaventuranzas, un cristianismo triste y tenebroso es inconcebible, dice Barclay. Un cristianismo triste y tenebroso es inconcebible, dice el autor. Entonces Barclay, para dar otro punto de él, traduce este versículo que acabamos de leer, 5:3 de Mateo, de la siguiente manera: hay la bienaventuranza del que es consciente de su propia y total indefensión y que ha puesto toda su confianza en Dios. Porque sólo así puede rendir a Dios aquella perfecta obediencia que le hará ciudadano del reino del cielo. Entonces, él dice que estas frases describen la felicidad y el gozo verdadero de un creyente. A veces los cristianos no demuestran la felicidad y el gozo verdadero que viene de Dios. El cristiano se olvida que la felicidad no se encuentra en el dinero, en la fama, en el poder, en el amor o en la seguridad, sino Cristo lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Los escribas estaban pendientes, los fariseos estaban pendientes de lo que el Señor iba a hacer. Pero los escribas y los fariseos habían hecho tantas reglas que ellos supuestamente cumplían, que ellos pensaron que ellos no necesitaban lo que Cristo les estaba presentando. ¿Por qué? Porque ellos eran ricos en espíritu.
no pobres en espíritu. Pero la otra multitud, los discípulos en particular, eran pobres en espíritu. Ellos no pertenecían a la sociedad honorífica de estos fariseos. Ellos no tenían récords de justicia. Ellos admitían que su inmoralidad y su ética fallaban, y ellos no creían que merecían el favor de Dios. Al contrario, ellos no lo merecían. Entonces, cuando él habla de ser pobre en espíritu, déjeme leerle algo aquí, una definición que yo tengo aquí escrita. Dice: así es que en hebreo la palabra pobre se usaba para describir a la persona humilde e indigente, que pone toda su confianza en Dios. Es así como la palabra se usaba en los salmos. La Biblia no dice bienaventurados los pobres. No hay nada bienaventurado de ser pobre. Es mejor ser no pobre. Si usted tiene una opción de ser pobre o no pobre, usted elige no pobre. No digo que tenemos que ser ricos. No son solamente esos dos opuestos, sino algo entre medio. Pero no hay ningún honor o bendición por ser pobre. Es pobre en espíritu. Y esa frase fue cambiando a través del tiempo en el Antiguo Testamento, que significa una persona humilde. Miren cómo lo dice el salmista en el 34:6. Este pobre hombre clamó y le oyó Dios y le libró de sus temores. De hecho, es cierto que en los salmos el pobre, en este sentido del término, es el hombre bueno al que Dios ama. Salmo 35:10, Dios libra a los pobres. Salmo 68:10, por tu bondad Dios ha provisto para el pobre. Salmo 72:4, defenderá la causa de los pobres. Salmo 107:41, la levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar sus familias como a rebaños de ovejas. A sus pobres saciará de pan, dice el Salmo 132:15. Y en ninguno de estos salmos está hablando de una persona pobre. Está hablando de una persona humilde. La palabra pobre aquí es la palabra mendigo. Es la palabra que encontramos a Lázaro en la parábola de Lázaro y el mendigo. El mendigo no tenía nada, vivía de las migajas de la mesa de otro. No podía proveer para sí mismo. Era totalmente dependiente de la ayuda de otros. No podían funcionar sin otros porque no tenían recursos personales. Describe una condición de absoluta destitución. Ese era el pobre aquí. Pero él dice: es pobre en espíritu, es pobre espiritual. La Biblia nos enseña que aparte de Cristo no hay nada, no se tiene nada y no se puede hacer nada. Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. No confían en sí mismos como autosuficientes. Son humildes ante Dios. La humildad es la primera letra del alfabeto cristiano. La humildad es el primer escalón, es el primer atributo del cristianismo. Una persona orgullosa no puede ser una persona humilde. La persona humilde reconoce que su dependencia es de Dios, que no tiene nada sin Dios, que no puede hacer nada sin Dios. Así como no podemos ser salvos sin postrarnos a los pies de Cristo, no podemos vivir la vida cristiana sin postrarnos
a los pies de Cristo. Su gracia salvadora y su gracia sostenedora la necesitamos día tras día. El pobre en espíritu no se cree justo. El pobre en espíritu no está ciego por la religión. El pobre en espíritu no trata de ganar al cielo por sus obras. El pobre en espíritu reconoce que está en bancarrota espiritualmente hablando. Y todo procede de allí. Es lo opuesto al orgullo. Tenemos que darnos cuenta de esa realidad, tanto los no cristianos como los cristianos. Miren algunos ejemplos en la Biblia sobre esta idea de humildad. Cuando a David lo van a hacer rey, dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Eso es humildad. Unos años después, el Salmo 51, 17 dice David: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Luego encontramos en la Biblia una tremenda historia en Lucas, en los evangelios, en Lucas 18, del 9 en adelante. Y quiero leerlo porque es una perfecta historia para esta bienaventuranza. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios se identifica con los mendigos espirituales, no con los autosuficientes. El apóstol Pablo dice que nada bueno habita en él. Pablo dice: yo soy el primero de los pecadores. Pablo dice: todo lo que tengo es basura, estiércol. Eso es ser pobre en espíritu. Y luego, hermanos, él dice: de ellos. Y en el griego eso es enfático. Las primeras palabras de una oración en griego son las que enfatizan algo. Y él dice: de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, de ellos es exclusivamente el reino de los cielos. El reino es una realidad presente para ellos. El reino se compone de los que se someten al gobierno de Dios y le obedecen. Lo vamos a ver más después en el capítulo 6, pero dice así la palabra de Dios: venga tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Noten, el pobre en espíritu hace esta oración. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, hay un reino futuro que va a venir, pero el reino de Dios es una sociedad en la que la voluntad de Dios se realiza tan perfectamente en la tierra como en el cielo. El reino de Dios es la posesión de los pobres en espíritu, porque son ellos los que se han dado cuenta de su absoluta incapacidad aparte de Dios y han aprendido a confiar y a obedecer. Eso es el pobre en espíritu. Resultado futuro, resultado presente. Somos un sacerdocio santo, estamos sentados en lugares celestiales. Dios nos ha prometido una herencia y somos coherederos con Cristo. Todo eso es nuestro, de acuerdo a la palabra de Dios, si somos pobres en espíritu. Ahora, ¿cómo podemos ser pobres en espíritu? Obviamente no mirando hacia mí, mirando hacia Cristo. Enfócate en Cristo, enfócate en Él, búscale, síguele, obedécele. Dice la Biblia, pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La humildad, piense, ¿qué beneficio trae a mi vida la humildad? Una persona humilde tiene mejores relaciones. Una persona humilde es un mejor esposo. Una persona humilde es una mejor esposa. Una persona humilde es un mejor miembro de la familia. Una persona humilde es un mejor cristiano y tiene buena relación con otros cristianos. Una persona humilde no está siempre en argumentos y en peleas, porque el orgullo no está allí. Si usted siempre tiene que tener la razón, usted siempre va a estar en problemas y en pleitos. La persona egoísta no sabe decir, estoy mal, perdóname, necesito ayuda. La persona orgullosa no sabe esas palabras. Evalúe su vida. ¿Es usted una persona humilde? Pobre en espíritu. Bueno, y cuando usted es humilde, usted es inmune a insultos y ofensas. Una persona que es humilde no se ofende fácilmente, no se irrita fácilmente, no se molesta fácilmente, porque esta persona depende de Dios, no depende de las circunstancias a su alrededor. Las bienaventuranzas no vienen por lo exterior, sino por lo interior. Es una actitud. Y la persona humilde no solamente tiene mejores relaciones, pero tiene una relación con Dios. La Biblia lo dice. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros tenemos que aprender a ser pobres en espíritu. Y si vivimos así, otros lo van a ver. Y otros van a querer ser parte del reino de Dios, el cual es de los que son pobres en espíritu. ¿Quiere usted una mejor relación con Dios?
humíllese ante Dios. ¿Quiere usted una mejor relación con otros? La humildad lo llevará allí. Sea humilde. Sea una persona que otros desean estar con ellos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos.